La zona metropolitana de Guadalajara genera diariamente casi 5,000 toneladas de basura, lo que convierte esta tendencia en un problema que urge atender. El gobierno del estado dio a conocer el programa Jalisco Reduce, un plan de manejo de desechos que pasaría de rellenos sanitarios a un esquema denominado Centros Integrales de Economía Circular. El problema de la basura es un tema realmente inquietante aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y teníamos que tocarlo aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Francis Bujaidar, él es coordinador general de Servicios Públicos Municipales de Zapopan. Francis, bienvenido. Muchas gracias por recibirnos. Sergio Ruiz Rivera, investigador del Centro Universitario de Tonalá. Sergio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. José Casillas Martínez, él es presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Ixcatán en Zapopan. José, bienvenido. Y René Solínez Noyola, académico del ITESO. René, bienvenido. Hola, ¿qué tal? A ver, Francis, una primera intervención respecto a cómo ven ustedes desde Zapopan el problema de la basura. Digo, es un problema muy complejo. Hay que atender el recibir 1,500 toneladas de basura diarias, el procesarlas, nada más de Zapopan. En todos los habitantes, 1,300,000 habitantes, cada uno genera 1.1 promedio de kilos de basura. Y manejarlo entre las colonias, la geografía del mismo municipio, la logística que tiene que llevar, el llevarlo, todo este material que se genera a Picachos, pues es un gran reto con todo el instrumental que tenemos. Yo siempre he insistido que tenemos una cama king size y tenemos una sábana individual. Entonces, para poder acomodar todo eso, para lograr a los ciudadanos atender, pues es un reto complejo, pero del cual no nos rajamos. Ahora, ¿qué tanto va, digamos, a alcanzar esa cobija cuando es en el municipio de Zapopan donde se encuentra el tiradero de Picachos, donde se pretende ahora concentrar toda la basura de la ciudad? Sí, es un tema que habrá que resolver, habrá que entrarle. En este momento nosotros tenemos ya la celda número 5 que estamos empezando a operar. La 1, 2, 3 y 4 que se fueron acumulando una arriba de la otra, pues ya llegaron a su vida útil. Ahorita nosotros tenemos estimados, así como está, una vida de 18 meses. Hay 610 hectáreas, que son lo que corresponde al polígono de Picachos. Ahorita en este momento pues estamos trabajando, ocupando nada más este espacio que es la celda 5. Y pues bueno, nos estamos abocando a ellos. El tema de Picachos, como es un fideicomiso, nosotros como municipio lo estamos operando en este momento, pero también le corresponde al Estado. Y veremos el Estado en qué términos va a aportar para poder trabajar en eso. Muy bien, Sergio, no es un problema sencillo atender esto de la basura, más en una metrópoli donde convergen varios municipios. Claro que sí, es un problema, como ya mencionaban, un problema complejo. El principal reto es buscar las alternativas o soluciones, ¿no? Desde la parte de la academia nosotros buscamos soluciones innovadoras para el aprovechamiento de residuos y generar productos de valor agregado. Actualmente en el Centro Universitario de Tonalá trabajamos con residuos de materia orgánica para el aprovechamiento de energía, bioetanol o cualquier otro tipo de material, biocombustible que pueda ser utilizado. También dando un beneficio y disminuyendo los gases de efecto invernadero. De ahí en más, trata, o desde la parte académica, buscar cómo aprovechar los demás residuos, toda la materia inorgánica, hablando de plástico, aluminio, todos estos residuos que llegan a la disposición final. ¿Tienen ustedes una especie de radiografía de lo que se produce en la zona metropolitana? Es decir, ¿qué porcentaje es desechos biológicos que se puedan reutilizar, etcétera? Tanto como una radiografía de toda la área metropolitana no la tenemos a ciencia cierta, pero sí sabemos del potencial que hay, ¿no? Sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara, para poder ser aprovechado, sobre todo todos los orgánicos con alto contenido de azúcar, carbohidratos, que estos pueden ser transformados a biocombustibles, ¿no? ¿Tienen ustedes algún estimado de qué porcentaje realmente se está aprovechando y lo que faltaría por aprovecharse? Actualmente no se cuenta porque todo está en investigación. Claro. La realidad es de que no hay un punto de decir hay tanto que se está tratando, hay tanto que se está generando. No hay como datos a ciencia cierta, pero sí se sabe que es la disposición del material, ¿no? También hay un gran potencial, eso sí. Es un potencial, sobre todo residuos desde la industria de agave o cualquier otra industria, de los comercios, de los mercados, todo lo que se genera ahí se puede aprovechar. También los aceites residuales se puede generar
o procesar para hacer biocombustible, biodiesel específicamente, y la cantidad que se genera también es bastante, ¿no? Ahorita te voy a pedir que nos hagas una separación de basura y nos digas el aprovechamiento que tendría cada una de ellas. José Casillas Martínez, usted representa a vecinos de Ixcatán, pero también tengo entendido que hay comunidades cercanas que están inconformes con la operación de los basureros ahí. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Son varios pueblos, nos denominamos pueblos de la Barranca del Río Santiago. Algunos incluso no pertenecen al municipio de Zapopan, pero que están siendo afectados no solamente por los escurrimientos de la basura, sino por el propio río Santiago. En particular, el asunto de los vertederos, a nosotros más nos gusta decirles basureros, del municipio de Zapopan, son 4. El Cerrado, en Copalita, junto al Cerro del Chicharrón, en agosto de 1994, por movilizaciones que hicimos nosotros, en un convenio firmado con el ayuntamiento y con el gobierno del estado el 26 de abril de 1994, el del Taray, porque se lo llevaron para allá, luego que se cerró a la cuenca del río Milpillas, está en el río La Soledad, el primero, y el de Picachos, que administra el ayuntamiento y efectivamente pues es un terreno metropolitano, y el de Hazard, que administra y opera la empresa con el mismo nombre. Claro. Ahora, esos que cerraron, ¿todavía representan un problema para ustedes? Sí, por ejemplo el de Copalita, a 25 años de haber sido cerrado, sigue emanando lixiviados, tenemos las evidencias, tenemos imágenes, pero a eso ya se le agregaron las descargas residuales de los fraccionamientos, que no está siendo debidamente tratada el agua, y esos están envenenando el río La Soledad. En el caso del Taray, hay menos evidencia de escurrimientos porque funcionó pocos años, pero si lo juntamos con los escurrimientos de las porquerizas, de las saurdas que hay ahí, pues se hacen un problema grave y escurren a la cuenca del río Milpillas. Esto habla de un deficiente relleno sanitario, quiero suponer. Sí, por eso, precisamente por eso hay que mirarnos en ese espejo, que nuestra demanda es que se cierren, pues ambos vertederos, Picachos y Hazard, pero tiene que haber un debido seguimiento, tiene que haber un cierre responsable, porque estos vertederos se colocaron en una zona inadecuada, porque están sobre las márgenes de un río. A ver, ¿hablamos de los dos primeros o estos dos después? Estos dos últimos, los que están funcionando. Picachos y también el Taray. También, los tres. Los tres están sobre la cuenca del río Milpillas, así es. ¿Y qué afectaciones tienen con los que están operando actualmente? Pues que nunca han sido capaces de controlar los escurrimientos de lixiviados, o sea, hay escurrimientos regulares. Ustedes recordarán que hubo una erogación de aproximadamente 20 millones de pesos para una planta de tratamiento que en la última visita que hicimos está completamente abandonado ahí, o sea, ya no funciona. Entonces únicamente reciclan los lixiviados y los rebombean a las montañas de basura, pero las márgenes de estos vertederos, de los dos, también el de Hazard, no tienen un debido, una manera adecuada de captar los lixiviados de tal forma que estos lixiviados están yendo a los arroyos. Así es, y son de agua limpia. Muy bien, René Soliniz, sí. Es un problema complejo, como ya dijimos, y parece que un problema es el basurero y otro problema, como estamos escuchando, es desaparecer el basurero con los rellenos sanitarios. Sí, bueno, todo empieza desde la generación, ¿verdad? ¿Quién origina la basura? Pues los que todos generamos basura, ¿verdad? Claro. Si nosotros generáramos menos basura y la manejáramos bien en nuestra casa, de las primeras dos etapas, la generación y luego el almacenamiento temporal, pues este problema se reduciría mucho, ¿verdad? Están hablando ahí también de otro tipo de residuos, que son residuos industriales. Los residuos industriales pueden ser peligrosos o pueden ser no peligrosos. Entonces, los no peligrosos, pues también hay que tratarlos en forma adecuada. Representan menos problemas que los peligrosos, pero definitivamente se tienen que manejar bien y valorizarlos, como dice la Ley General de Residuos, la Ley General en todo México y la Ley Estatal aquí en Jalisco. Efectivamente se han estado haciendo esfuerzos por tratar de recuperar muchas cosas, pero como se han
como han dicho, es un problema muy complejo. Si la basura está revuelta es muy problemático, muy costoso tratar de aprovecharla, ¿verdad? Si la basura está separada, entonces, por ejemplo, los metales, prácticamente el 100% de los metales se recicla, porque tienen un valor bastante alto. Sin embargo, el plástico, pues es difícil separarlo, que no se ensucie. Si se ensucia, pues hay que limpiarlo. Y luego otra cosa es la cuestión internacional. Las normas internacionales. No, más que las normas, los precios. Los precios. Hay momentos en que todo esto está relacionado con los precios del petróleo. Si el petróleo tiene un alto precio, pues entonces sí se puede reciclar mucho, tiene un valor interesante. Pero si baja el precio del petróleo, entonces sale más barato comprar la materia prima virgen, entonces se evita uno todos los problemas de separar, de lavar y de todo eso. Me llama la atención lo que dijiste, los residuos industriales peligrosos. Esos ni siquiera deberían llegar a un basurero, en todo caso. No, esos no llegan, no deben de llegar. ¿No deben o no llegan? No deben de llegar, y a los rellenos sanitarios, como dicen aquí, hay 3, 4, 5 rellenos sanitarios cerca de la zona metropolitana, entonces ahí prácticamente no llegan. Si acaso llegará de vez en cuando alguno que se les escape ahí a los vigilantes que están revisando todo eso, pero prácticamente no llegan. Ya. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, es la primera, regresamos con más de este tema. De acuerdo con el gobierno estatal, el manejo de los residuos en el área metropolitana de Guadalajara debe cambiar mediante una política integral que impulse una nueva cultura con una ciudadanía responsable y aprovechamiento de los desechos. El manejo adecuado sería a través de centros de economía circular que separarían residuos para su reaprovechamiento, reciclamiento y disposición adecuada de los residuos sin valor. Basura complicada madeja en la ciudad es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Francis, la queja de los vecinos de La Barranca de que están provocándose contaminación a los ríos, ¿ustedes tenían conocimiento de esto? Es un tema que es ya muy añejo. Antes de que nosotros llegáramos como administración ya estaba, es un tema que se tiene que solucionar, que es un tema que es muy costoso. El tratamiento, pero nosotros tenemos la idea de que la solución viene desde el origen. Como decía el maestro René, hay que ver desde donde se genera la basura para que llegue lo menos posible y lo menos contaminada y poder separarla. Es un tema colaborativo. Nosotros consideramos que no es exclusivamente del municipio, en este caso, la responsabilidad de hacerlo, sino es de participación, sino también desde que los ciudadanos empiecen a intervenir desde sus casas, haciendo separación de basura, limpiándolo, y son fórmulas que no estamos tratando de inventar el hilo negro. En otros países se está dando, son fórmulas exitosas que nosotros tenemos que estar empezando a implementar, mejorando las rutas de recolección, los tiempos, el que el ciudadano se vuelva más responsable comprando artículos que no sean tan contaminantes. Claro. Estamos hablando desde las pilas que se generan, las bolsas de plástico. Un tema cultural. Es un tema cultural que hay que empezar a cambiar. Las famosas bolsas de plástico que se utilizan en los grandes supermercados y que generan una gran cantidad y un gran volumen de basura, y que a final de cuentas tarda muchísimos años en degradarse y en demérito pues, de nuestra ecología y del gasto que tenemos que hacer, porque los gobiernos tienen que estar invirtiendo cada vez más dinero en ese tema cuando debería ser al revés. Claro. Dice José Casillas que pues se está contaminando ríos, y yo entiendo que no es un tema que competa a Zapopan, aunque las protestas han sido en el ayuntamiento. Sí, así es. Yo te preguntaría, el presidente Pablo Lemos ha sido muy sensible para defender, por ejemplo, el tema ambiental del Bajío. ¿Podría ocurrir lo mismo con esta contaminación
de que el presidente exija que el gobierno intervenga para atender un asunto que no es del municipio? Él es muy sensible, nuestro alcalde es muy sensible a estos temas, como tú lo dices, lo ha demostrado en la parte de las villas panamericanas. Este es otro tema. Hay muchísimos temas que son de impacto ambiental que hay que atender. Y él insiste mucho, si le dejan toda la carga al municipio es imposible que se pueda hacer. La ciudad es un ente vivo que está creciendo, claro, que demanda muchísimos cosas, son muchos temas y tiene que ser de manera participativa, por eso tiene que ser tripartita, es el ente estatal, el municipal y el federal debe entrar, pero acompañado de la academia, porque ellos son, claro, los conocimientos de la parte técnica y también acompañado de la sociedad, que es la responsable, porque a final de cuentas así son las cosas, ellos son los que generan, nosotros como ciudadanos son los que generamos la basura y desde ahí tenemos que empezar a trabajar. Sergio Ruiz, ¿qué es en esto de la separación de basura que te iba a preguntar? ¿Qué se puede separar de la basura? ¿Qué utilidad tiene o qué costo? ¿O dónde está el negocio de esto? Hablando de los sólidos urbanos que generamos en el hogar, pues podemos separar los orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos se ha promovido o se promueve la generación de composta, ¿no? O el abono que se puede generar en el mismo hogar. Aquí uno de los problemas es el tiempo que tarda en generar el abono, ¿no? Puede tardar desde 1 mes, 2 meses, dependiendo la cantidad que se esté procesando. El espacio sería otro problema, ¿no? Si tú en tu casa tienes lo sometes el día de hoy o empiezas el tratamiento el día de hoy, lo que se va generando a la semana, donde lo vas a seguir tratando y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que los principales retos, que es trabajar con residuos o aprovechar los residuos, es el costo que pudieran tener, si es de dónde se obtienen, si tiene algún costo, si no tienen o si son gratuitos, pues sería la ventaja o lo más conveniente. El transporte, de dónde se generan y dónde se van a procesar. También pensar si son residuos orgánicos, los problemas que pudiera haber en la transportación, generación de lixiviado, como ya mencionaba el compañero. La otra es la abundancia, qué tan abundante es, escalar a grandes cantidades de residuos, poder tratar grandes cantidades para que sea viable. Muchas veces cuando se tratan residuos, los porcentajes de conversión son de un 40-50% del residuo al producto final. Entonces, se necesita gran abundancia y finalmente otro de los retos es la disponibilidad, ¿no? Poder acceder a ellos, que estén disponibles y así poder hacer uso de estos. Dentro de los residuos, ya haciendo una clasificación más específica, tenemos toda la materia orgánica, por ejemplo, residuos de frutas que tienen alto contenido de azúcar, de vegetales que no son procesados en alimentos. Tenemos la generación de aceites residual, que puede ser también aprovechado. Y hasta ahorita lo que no ha tenido una aplicación es todo lo que proviene de los residuos alimenticios, ¿no? De lo que ya se procesó en un alimento, que ya tiene grasas o condimentos, todo eso es lo que está estancado, ¿no? Yo he visto como en el seno de algunas familias, por ejemplo, guardan o separan, lo único que he visto que separen son los botes. Los botes los separan y hasta domésticamente en alguna colonia los venden. ¿No sería una buena fórmula esto? Pensar en lo micro, no en lo macro, es decir, que hubiera centros de acopio para estas cosas, para que el ciudadano tuviera un estímulo ahí de unos pesos para poder reciclar, por ejemplo. Claro que sería bastante viable. Hay condominios que se juntan entre todos los vecinos y hacen este tipo de dinámicas, ¿no? Claro. Y lo utilizan en el mismo condominio, lo que van generando, ¿no? Para inversión misma. Hablando de una casa, un hogar, tendrías que pensar también en el almacenamiento de estos residuos. Sí, o sea, el espacio que requiere el PET o el cartón o el aluminio, también tener bolsas para que sea viable transportarlo a un centro de acopio, también sería pensar eso. Claro, muy bien. José Casillas, tengo entendido que había convenios firmados. Sí. ¿Qué decían esos convenios y cuándo se hicieron? El del 26 de abril de 1994 dice una de las cláusulas, que es la que ahorita a la que apelamos, que no se iban a derramar lixiviados del basurero cerrado de Copalita a la cuenca del río La Soledad. Eso ha sido incumplido. ¿Con quién se firmó el convenio? Se firmó con Chavira. ¿Con el ayuntamiento? Era Chavira. Jorge Humberto Chavira. Jorge Humberto Chavira, presidente municipal, y con José Luis Leal Sanabria, que era secretario general de gobierno,
y diversas dependencias del ayuntamiento firmó también el síndico, en fin, ¿no? El de servicios municipales en su momento. Pero digamos autoridades municipales y estatales. Sí, sí, sí. Y federales también firmaron federales. sí. Sí, por demandas de resarcimiento de daños, firmó también la Comisión Federal de Electricidad. No recuerdo si la Comisión Nacional del Agua también, pero sí hubo instancias federales que firmaron, la Secretaría de Desarrollo Rural, por ejemplo. Ahora, ese es el de 1994. Pero se firmó otro el 14 de octubre de 2009. Y este fue con Juan Sánchez Aldana. Prácticamente ya pasó todos los colores y el cumplimiento de este convenio pues está en... ¿Y el del 2009 qué decía? El de 2009 hay una cláusula específica donde dice que las 24 horas del día no se derramarán lixiviados a la cuenca del río Milpillas. Eso dice. Además de las 17 obras sociales que pactamos, que están sin cumplirse todavía algunas. 17 obras sociales tampoco. Después de 10 años. ¿Cuántas se cumplieron? Pues tal vez 4 de manera 17. completa, sí. Pero las otras, por ejemplo, el centro de salud en Ixcatán, que iba a tener, debe tener un funcionamiento microrregional, tiene parada la obra desde hace 7 años, ¿verdad? Ya declararon el ayuntamiento que lo construyen, pero que si la Secretaría de Salud se compromete a poner personal allí hay, porque hay un centro de salud, pero se hizo en la casa del maestro, ¿verdad? Entonces eso está hecho. Ese es por poner un ejemplo, ¿no?, de las obras sociales que se pactaron, un pozo profundo en San Lorenzo, un pozo de agua, porque se quedaron ellos sin abasto de agua limpia. A ellos les pasa el río Milpillas ahí a su lado. Sería para San Lorenzo y Huilotán. Todavía los compañeros de Huastra tienen agua limpia, por eso funciona el balneario. Claro. Pero el río está contaminado, completamente contaminado. Muy bien, René Soliniz, parece que no sabemos qué hacer con la basura. Y cuando se hacen rellenos, pues ya estamos viendo las consecuencias. No, un relleno bien operado no debe de tener sus problemas. Aquí en este caso, hablando del de Hazards y de Picachos que están juntos y que conozco bien el detalle, el lixiviado se genera nada más 4 meses al año. El lixiviado viene de la humedad del manejo de la basura ahí en el relleno. Una parte es de la humedad misma de los residuos. Decían, ¿qué porcentaje son los residuos más o menos aquí en Guadalajara? Sí. Bueno, de los residuos orgánicos, contradiciendo el estudio que acaba de hacerse Madet, es como el 50-55% de toda la basura que hay, porque son restos de comida, restos de jardín. El que sigue quizás sea cartón y papel, que son como el 16%, el vidrio un 4%, el plástico casi un 10%, metales casi no hay porque, como decíamos, todos los pepenan para venderlos, y lo que es realmente basura anda entre el 13 y 15%, que son 15% solamente pañales desechables, lo demás tenis es reutilizable. viejo, y lo demás se podría, si se separara bien, se podría reutilizar. Se reutiliza actualmente como un 10%, se está tratando de llevar a un 15% entre reciclaje y utilización de los residuos orgánicos de otra manera. Hay aquí 2, 3 composteras que trabajan muy bien, incluso una de ellas tiene acreditaciones internacionales para usarlas en cultivos orgánicos, cultivos de bayas orgánicas. Claro. Y nada más que ahí el problema es el transporte, como decía aquí mi colega. Entonces, si está lejos, entonces el costo del transporte pues elimina pues la utilidad. Claro, yo había escuchado que algunos lixiviados pueden ser reutilizables para generar energía, ¿o es incorrecto? No, lo que se puede generar energía, bueno, por una parte es los mismos orgánicos, guardándolos, entonces se genera metano y con ese metano se puede utilizar quemándolo para producir vapor y el vapor mueve generadores eléctricos. O también el mismo biogás, o sea, una vez que los residuos orgánicos están en el relleno sanitario, se pueden convertir en biogás.
y este biogás es una parte, casi el 50% de metano y un poco más del 50% de CO2. Entonces, incluso ahí en Hazards tiene una chimenea para quemar el metano y generar energía eléctrica. No pudieron generar energía eléctrica por cuestiones de la reforma energética que no les permitió tener los permisos, etcétera. Increíble. Pero sí los queman y entonces el metano, que tiene 16 veces más que el CO2 de retener el calor para como gas efecto invernadero, entonces pues reduce 16 veces menos en eso. Entonces, hablábamos de los lixiviados, una parte es la humedad de los residuos, otra parte es las aguas superficiales, que para eso la norma 83 de los rellenos indican un canal para que no llegue el agua, y la otra es el agua de lluvia, que es la que no podemos evitar. Claro. Entonces, por eso los lixiviados aparecen en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Los 4 meses que decías. Sin embargo, gran parte de eso es agua de lluvia, entonces se van diluyendo. Claro. Ya no es el lixiviado que se forma originalmente, sino ya mucho diluido. de ello es agua de lluvia. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Regreso con más de este tema. El basurero de Picachos en Zapopan será ampliado en su capacidad para recibir la basura de la zona metropolitana de Guadalajara, además de contar con las estaciones de transferencia Matatlán, 18 de marzo, Hazards y La Cajilota. Habrá también una recolección diferenciada de basura en calendarios por definir con los ayuntamientos en un nuevo intento por conseguir que los ciudadanos separen la basura. Basura complicada madeja en la ciudad, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. José Casillas Martínez, ¿quieres comentar algo del basurero de Hazards? En el convenio del 14 de octubre del 2009 lo firmó también el representante legal de Hazards y ahí hay varios compromisos que asignaron que no han cumplido. De veras a nosotros nos molesta mucho el que estén tirando por la parte frontal y por la parte de atrás del basurero de Hazards hacia la cuenca del río Milpillas. Tenemos evidencias que fueron captadas por investigadores del CIESAS desde hace tiempo, donde mangueras, ¿no?, conectadas directamente a los lixiviados derramándose en el bosque de roble y encino. O sea, el asunto no es solamente con el ayuntamiento, es también con esta empresa, porque recientemente hubo derrames también, cuando llueve tiran, y es por la propia cuneta por donde deberían de pasar agua de lluvia en el ayuntamiento de Zapopan. No entendemos por qué no ha sido clausurado, no ha sido multado, no ha sido reconvenido. Conveníamos también entrar, tener permiso para que ingresásemos, así como entramos a Picachos, a Hazards, y no podemos entrar. ¿Y esto lo hicieron conocimiento de la autoridad ya? Sí, claro, sí, pues hay evidencia, hay videos que tomaron en acto, y lo tenemos por supuesto. Este convenio de 2009 lo firmó Montes de Oca, que era entonces el procurador de Proepa. Sí. Entonces Fernando. también firmó el gobierno del estado. De acuerdo. ¿Estaban enterados ustedes de eso, Francis? ¿De los convenios que existen? No, de las denuncias que hay de parte de los... Sí, lo han habitantes. manifestado y como dice don José, de hecho nosotros los hemos permitido ahí que pasaran a todo lo que es el patio donde está Picachos, todo donde hemos estado trabajando o trabajamos día con día. Estamos tratando de mejorar las condiciones. Es un tema que tiene que ser al día a día. El tema de los lixiviados, por ejemplo, ahorita, dentro de las mismas peticiones que están haciendo, nosotros vamos a hacer una macrotina ahí para poder contener para lo que viene en futuro, todo lo que se está recibiendo. ¿Y lo que está generando ahorita? Y lo que se está generando ahorita. Básicamente, ahorita lo que se genera es por el temporal, como por el maestro René lo decía, el temporal de lluvias, pues es el agua entra a todo lo que es la celda, por ejemplo, la 1, la 2, la 3, la 4, y esa misma agua busca su salida, pero ya no es propiamente, o sea, ya viene más, por así decirlo, más diluida, ya no es propiamente de los lixiviados. Tema que nosotros tenemos que estar tratando
junto con lo que es la celda número 5, que es la que estamos operando actualmente, porque las otras ya están sin operar. Y en el caso de la empresa Hazard, ¿ustedes no pueden intervenir? Es privada. O sea, yo podría hablar de todo Pero lo que ante es una denuncia, por ejemplo, de afectación ambiental, ¿podrían intervenir? Es un tema estatal. Es un tema estatal y el Estado es el que se debe de encargar de eso. No Sí, ahí A ver, ha intervenido la Semadet precisamente. Fueron la Semadet ahí a Hazard. Digo, la estoy defendiendo porque conozco el problema y porque no es así. O sea, las mangueras que tienen para conducir precisamente los lixiviados, o sea, las celdas son muy grandes. Entonces genera lixiviado en todas las partes de la celda. Entonces están canalizadas por medio de tubos y esos tubos van a la parte más baja donde hay una fosa de lixiviados bastante grande, que es donde todos los rellenos se manejan así. Entonces con el calor del sol, con el sol y el calor, hace que se vaya evaporando el agua y queda ahí un lodo, y que cuando ya es fin de temporada de 6, 8 meses, entonces se recoge el lodo y se trata como un residuo. ¿Pero no hay lixiviados de Hazard entonces? No, porque además tienen una planta de tratamiento que sí está funcionando desde hace varios años, y entonces el lixiviado tratado, que ya no tiene características peligrosas, va a la fosa esa que estoy hablando, y de ahí en temporada de lluvia se recicla precisamente porque hay mucha agua, ¿verdad? Con José el agua dice de que lluvia. llega al bosque el lixiviado. No, porque el bosque está más arriba. Atrás. Por atrás. Por atrás. Sí, está podemos más ir arriba, mañana porque si quiere. está más arriba. Nos citamos Pues y vamos y vayan recorremos. con la empresa y Usted la está defendiendo. No, pues porque yo sé cómo está la Pues situación nosotros ahí, ¿verdad? también, acabamos Porque de ir. a mí me interesa, como a toda la academia, que no se contamine. Sí, que hablemos todo con honor a la verdad. Así ¿ya? es. La ciencia es verdad. Aquella vez que fue el CIESAS, Ramón González, que era el secretario de la SEMADES entonces, desmintió lo que se había dicho ahí, ¿verdad? La Bueno, misma muy bien, autoridad. entonces habrá que ir a hacer una inspección. Sergio Ruiz, el tema de los rellenos sanitarios, por lo que veo, es complejo. La disposición, digamos, una vez que tiene una vida útil un basurero, parece que comienzan los problemas para vecinos, etcétera. Claro, se vienen bastantes problemas, sobre todo en cuestiones de salud pública, ¿no? La generación de gases, estos gases que pueden ser nocivos para la salud. Por eso es importante generar el aprovechamiento desde antes y cuidar o que la menor cantidad de residuos lleguen al relleno sanitario. Para evitar estas cuestiones de los lixiviados o qué se va en el lixiviado, que sean cuestiones más o más bien menos nocivas para la salud o para el mismo ambiente, tener plantas de tratamiento y tal vez ahí mismo o se ha planteado en algún momento que en los mismos rellenos sanitarios se puedan generar la generación de gas metano, de biogás, para utilizarlo como energía o los lodos que se puedan utilizar como abonos, ¿no? Claro. Entonces darles un segundo aprovechamiento ahí, pero lo ideal es evitar que la basura llegue al relleno, ¿no? Que se pueda aprovechar desde antes. Y una de las complejidades, volviendo a lo mismo, es los tratamientos previos que puede tener este residuo. Entre más tratamientos lleve, pues aumenta el costo, pierde la viabilidad o rentabilidad para poder ser aprovechados. Francis, en este programa que anunció hace unos días el gobierno del estado de un manejo integral al tema de la basura, se hace un nuevo intento, se anuncia un nuevo intento por convocar a la ciudadanía para que haga la separación de basura. Es un viejo anhelo esto de separar la basura. Sí, definitivamente. Nosotros todavía no tenemos a ciencia cierta cómo quieren desarrollar. Es un tema metropolitano, ¿no? Claro. No puedes aplicarlo nada más en Zapopan, dejando fuera a los demás municipios. Tiene que ser de manera integral y concentrarlo en un solo lugar para que pueda, ser tratado, separado y hacer el aprovechamiento de todo lo que se pueda tratar y los residuos que queden, que eso sí ya no se puede hacer nada con ellos, pues dejarlos confinados. Pero en este momento, de hecho, pues sí hicieron ese gran anuncio, pero nosotros como municipio todavía no tenemos información de los cómo. Yo creo que de manera metropolitana, a través del gobierno del estado, pues nos irá informando y nos irá reuniendo para ver cómo se va a aterrizar eso, porque va a ser interesante ver cómo nos ponemos de acuerdo para poder realizarlo. Pero independientemente de los cómo, como tú dices, tendrá que haber forzosamente un calendario para recolectar la basura en forma diferenciada. Sí, definitivamente. Es algo
porque nosotros estamos atendiendo a la ciudadanía pues conforme se vaya solicitando y conforme se vayan presentando los problemas. Un problema que puede generar, por ejemplo, la basura es ahorita que estamos haciendo las campañas de descacharrización, que estamos apoyando para disminuir un problema que está latente, que es el dengue, que se genera a través de estos cúmulos, cacharros que a veces me dicen que la gente es muy tilichente y guarda cosas que no hay necesidad de tenerlas, y eso es lo que provoca que prolifere todo eso. Bueno, pues toda esa basura que se genera, que son pues bastantes toneladas las que se generan por cada colonia que se va haciendo, tenemos un promedio de 100 toneladas lo que se está generando nada más en ese concepto, pues también hay que tratarla y hay que hacer que la ciudadanía entienda de que desde origen ya debemos de separar las cosas para poder darle un mejor uso y un mejor tratamiento. René Solinís, ¿es posible impulsar esta cultura de separación de residuos? Pues sí, claro. ¿Tendría que pasar por sanciones o no? Pues es cuestión cultural, En otros países sí funciona bien desde hace mucho, en países europeos, en Estados Unidos, y aquí en muchas colonias ha funcionado. Sigue funcionando algunas, otras no, porque vemos que recogen la basura y la vuelven a mezclar. Entonces la gente pues dice, ¿qué pasa? Yo hago mi trabajo y ya después ya no. Entonces sí hay que buscar todas las etapas del manejo de los residuos desde antes. Efectivamente, en el plan que salió, pues está muy general, ¿no? Es un plan muy ambiguo. Se dice que en Picachos va a haber una estación de separación, entonces se va a llevar la basura de Zapopan allá cerca del Iteso hasta Picachos y ahí separarlo y luego regresarlo a los locales donde realmente reciclan, pues no se me hace pues muy práctico, ¿verdad? No es operativo. Entonces, por otro lado, nada más hay dos subestaciones, dos estaciones de transferencia en la ciudad, que son la que tiene Guadalajara desde hace mucho, que opera CAPSA, y la de Hazers, que es privada. Entonces debía haber por lo menos 5 estaciones de transferencia, vamos a suponer cerca del periférico, y ahí sí se podrían separar y fuera más práctico, ¿verdad? Que llevarlo a un solo centro. Y gastar menos dinero los municipios en gasolina, en camiones recolectores, y ahí pasarlos a un camión más grande, a un tráiler, por ejemplo, y ahí se reduce mucho el tiempo, el gasto. Es todo costosísimo. Eso. Es muy costoso. Sí, es costoso. Nosotros Yo como creo municipio, que es lo más que gastan. Es el gasto en mantenimiento de camiones, en el consumo del diésel, el kilometraje que se le está haciendo y el desgaste que llevan las mismas unidades por esto es verdaderamente. Nosotros estamos a favor de hacer plantas de transferencia dentro de la ciudad, porque un promedio de recoger la basura y llevarla a Picachos, estamos hablando de 25 kilómetros aproximadamente promedio, dependiendo de la zona de ida, y 25 de regreso. Y agrégale el tiempo. Eso es partiendo de un punto de Zapopan, porque Zapopan es muy grande. Ah, sí, así es. Por si partes de cerca del Col y por allá, sí, es más largo, ¿no? Sí. Más o menos lo estamos tomando. Ya tenemos algo de estadísticas viendo los tiempos y movimientos de cada uno de los camiones y las rutas que tenemos vía GPS. Y verdaderamente una buena solución es eso, que las plantas de transferencia disminuirían muchísimo esta problemática que es. Y es difícil porque la ciudadanía a veces no acepta las plantas de transferencia. A nadie le gusta tener cerca de una planta, pero las plantas de transferencia bien hechas no huelen ni siquiera. O sea, porque muchas veces son los olores, eso es lo que dices, las bien hechas. Sí. Habrá que ver. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Habitantes de 6 comunidades ubicadas en la Barranca, en Zapopan, exigen el cierre del basurero de Picachos, así como el relleno de la empresa Hazards, por la contaminación que generan para los mantos freáticos y los arroyos de la zona. Los vecinos están de acuerdo con la decisión de cerrar el basurero de Laureles en Tonalá, pero están inconformes con que el basurero de Picachos en Zapopan reciba toda la basura de la ciudad.
Basura complicada madeja en la ciudad, el tema que abordamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, René. Muy bien, pues como dijimos al principio, es un problema muy grande que tiene muchas partes por las cuales se puede hacer todavía peor o se puede mejorar. Entonces, la primera de ellas es que la generación disminuya, ¿no? En segundo lugar, que las personas que generamos la basura almacenemos adecuadamente la basura. Y después de ahí en adelante, pues interviene ya el gobierno. Entonces ahí se debe hacer la cuestión que realmente está en las leyes de valorizar la basura. De una vez bien separada, pues reciclar mucho, aprovechar la basura orgánica y con eso pues se va a disminuir bastante el problema, ¿no? Yo entiendo que incluso el marco legal ya tiene estipuladas cosas, hasta sanciones para el que no separa basura, ¿no? Así es. Pero nomás no se aplicaba. No se aplica, como muchas otras leyes aquí. Entonces el tema es de aplicación del marco legal. Aplicación y que cada quien haga su trabajo, ¿no? Impulsar una cultura. Así es. Muy bien, José Casillas Martínez, tus conclusiones, José. Pues bueno, está evidentemente el basurero de Los Laureles, que también nos afecta a nosotros porque irrigan hacia el río Santiago. Los pueblos están a la orilla del río Santiago. Y yo apelo pues a que las autoridades cumplan, ¿no?, con los convenios que tenemos firmados y que a la brevedad nos podamos sentar a la mesa junto con los de Proepa y el gobierno federal, porque son cauces de competencia federal, ¿no? Son ríos, para que este problema se pueda resolver de alguna manera adecuada, porque de otra manera va a continuar este problema. Nosotros estamos pues muy inconformes y lo hemos manifestado de muchas maneras. De hecho, la audiencia se la pedimos al presidente municipal desde el 10 de diciembre de 2018. ¿El presidente Zapopan? Sí. Y ese mismo día entregamos un documento muy similar al gobierno del estado. ¿Sí? ¿Para la audiencia para qué específicamente? Pues para este asunto de la contaminación de varios ríos, no solamente los dos que están contaminados por los basureros. ¿Ustedes están pidiendo de plano que se cierren los basureros? Sí, y de una manera responsable, un retiro adecuado, porque donde se ubicaron pues son laderas, hay otras partes quizá más adecuadas. Además, el primero que se cerró ni siquiera tenía geomembrana en algunas partes, y este segundo, si ustedes revisan, hay una de las celdas que no tiene ¿Cuál geomembrana. es el segundo, José? El segundo basurero es el de ¿De Taray? ¿O cuál? No, perdón, el tercero, el de Picachos. El de Picachos. Hay unas partes que no tienen geomembrana. Estas celdas que hablaba hace un momento Francis. Sí, bueno, esta última sí tiene, ya fuimos, que tiene forma de riñón, ¿verdad? Hay una parte donde están tirando fuera de la geomembrana, ya vimos, pero a lo mejor eso lo pueden resolver de alguna manera. El gran problema es que no se pueden controlar, no han podido controlar los lixiviados. ¿Ustedes se opondrían entonces al nuevo plan del gobierno del estado mientras no les resuelvan esto? Sí, no, y además ya se comprobó pues que son letales los lixiviados, ¿no? En forma pura tenemos estudios de laboratorios certificados. ¿Querías comentar algo, René, respecto a los ríos, algo así? No, de los ríos decía que era federal, yo estaba pensando en lo de los residuos. Los residuos son estatales. Claro, pero ahora los ríos federales son los peligrosos. En el agua sí, efectivamente, la Comisión del Agua, algunos los tiene delegados a la Comisión Estatal del Agua también. Claro, así es. Muy bien. Sergio, tus conclusiones. Pues creo que nos enfrentamos a una problemática evidente. Lo importante es crear conciencia, disminuir la generación de residuos, desde haciendo un consumo responsable de lo que utilizamos al día a día. Y independientemente cuánto tarde, o aunque ya lo anunciaron, la recolección separada de la basura, nosotros en nuestro hogar separar o hacer una separación de la basura. Muchas veces se piensa que si nosotros separamos, llega el camión y la junta y no sirve de nada, al contrario, ¿no? Nosotros si separamos, cuando llega el camión, hasta los mismos recolectores van haciendo la separación previa y al vertedero final llega menos cantidad de residuos. Nos ha tocado ver en camiones que llevan costales en los extremos donde va llegando basura que se puede reutilizar o reciclar o reaprovechar y ellos mismos van haciendo la separación. Entonces, ahora, cuando llega... Si hubiera un calendario de recolección en función del tipo de basura, sería diferente, ¿no? Claro, facilitaría este proceso. También, cuestión de lo que ya mencionaban, sería muy... Bueno, pudiera llegar a ser complejo cómo se va a llevar esta separación.
tener esa cultura de saber qué días o cómo se va a llevar a cabo la recolecta. No, desde qué es biodegradable y qué no. Es decir, la basura, digamos, ¿cómo se llama? Pues biológica. dicen que es Orgánica. orgánica, que es más fácil de orgánica e inorgánica. inorgánica. Desde ahí que la gente comprenda cuál es una y cuál es otra, ¿no? Así es, llevar primero una capacitación o socializar bien la adecuada separación de la basura para posteriormente hacer estas recolectas. Y lo que decían, entre menor, yo creo que es importante generar menos basura para evitar que los camiones que se utilicen sean menos, el traslado sea menor y el gasto de energía o de combustibles que se utilizarían en este proceso disminuyeran, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Un estudio que hizo precisamente el ITESO hablaba de 1.5 kilos diarios de habitante que genera basura en la zona metropolitana, que está por encima de la media nacional, que es creo que de 770 miligramos. No, bueno, eso es en las casas, eso de 700 en las casas, a 900. Pero este kilo 1.5, 1.1 es de toda la basura que además de las casas se genera en la ciudad. El tipo de residuos sólidos urbanos, claro. En restaurantes, en oficinas, en la calle, simplemente no. Claro. En la calle se genera aproximadamente un 1% de lo que tiramos todos los en días. lugar de todas las más, áreas. para terminar, tu idea. Sería prácticamente eso, ¿no? Traer conciencia, hacer una separación adecuada, recolección y aprovechar lo más que se pueda, ¿no? Estos residuos. Muy bien, Francis, tus conclusiones de este problema. Es un tema de cultura, de capacitación. Tenemos que empezar desde los orígenes, inclusive ahorita que tenemos la oportunidad de entrar a todas las escuelas con programas mismos que ofrece el municipio. Nos hemos dado cuenta de que ya empiezan con la parte de la separación de la basura, ya distinguiendo por colores, con señalética, que se hace muy bien entre los niños. El gran problema es que esa capacitación debemos de subirla, porque muchas veces esos mismos botes caen dentro del mismo contenedor que va y recoge la basura. Entonces no sirvió de nada el separarlo si no se lleva un proceso continuo. Nosotros estamos trabajando en esa parte para poder lograr en este trienio, nos está pidiendo Pablo, el poder ya tener esa cultura, no nada más de los niños, sino también en las colonias y en las casas de cada una de estas colonias. De acuerdo. Ahora, en el tema de este proyecto que tiene el gobierno del Estado, va a ser necesario, como tú bien dices, pues una gran inversión que el municipio no puede con ella. ¿Es así? Es correcto. Pues, lejos de tener nosotros un presupuesto holgado, pues cada año se está volviendo más apretado por las participaciones federales que cada vez vienen menos en vez de ver más. La población sigue creciendo y pues bueno, vamos a tener que ser muy creativos con esto para ver qué es lo que vamos a hacer, pero definitivamente si el Estado quiere entrar en esto va a tener que abrir la chequera. Ahora, ¿no sienten ustedes que al cerrar Laureles, por ejemplo, y concentrar todo en Picachos, por el hecho de estar en Zapopan, les están dejando una papa caliente ahí, Francis? En este momento, pues nosotros tenemos la responsabilidad del municipio de Zapopan. El cerrar Laureles, que es responsabilidad ya de gobierno del Estado, pues él debe de generar las condiciones para que se haga otro tiradero, como bien lo dicen, en otro lado y que genere las condiciones. Ahorita ya dieron un plazo de 2 años para cerrar lo que es Laureles. El hacer y preparar una celda no es cosa de una noche a otra, o sea, hay que preparar, hay que generar condiciones, checar el suelo, poner la geomembrana, o sea, es un tema que nosotros tenemos la capacidad, pero para 18 meses. Ya recibir la cantidad o el cúmulo de basura de toda la zona metropolitana, ahí sí va a haber que ese ya va a ser un problema que el Estado va a tener que resolver. Pero te preguntaba por el tema de Zapopan, de la papa caliente, porque independientemente del basurero como tal, hay problemas colaterales como el traslado. Van a pasar por Zapopan, camiones de transferencia, de basura, etcétera, por las mismas calles que tiene Zapopan, por las colonias de Zapopan, y eso va a provocar un problema. Va a provocar un problema y yo creo que tenemos que hacer un estudio a conciencia del impacto que se va a generar el recibir de toda la zona conurbada la basura, estas 5,000 toneladas diarias que está haciendo. Va a ser un problema en el cual yo creo que se deben considerar todos estos factores. Y todos estos factores, aparte de todo lo que va a generar de tráfico y de lo que conlleva toda esta operatividad, pues vamos a necesitar pues bastante dinero para poder operar. Nomás un solo dato, ¿no? La avenida Tezistán, cómo se colapsa ahorita sin tener ese macrobasurero operando. Ya se colapsa ahorita, la carretera Colotlán se colapsa con los nuevos fraccionamientos. El crecimiento por esa zona ha sido enorme, ahí al norte de la ciudad ha sido
muy grande y yo creo que tenemos que replantear la estrategia que vamos a hacer de aquí en adelante si se va a hacer algo de manera metropolitana. Muy bien, a ver, don José lanzó un reto hace un momento, más que un reto, una invitación para ir a la zona de donde están los basureros para confirmar lo que dice. ¿La autoridad municipal estaría de acuerdo? Ya estuvieron, con nosotros ya estuvieron. Ustedes acompañarlos a ellos. Estuvimos con nosotros. No, pero ellos. por Hazard y sobre la cuenca del río. Yo por Hazard no podría hablar porque es uno fuerita, privado. No hay necesidad pero... de meternos al terreno, se ve desde fuera. Sí, y eso yo creo que le correspondería más al Estado que al municipio. Pero ustedes tienen esa capacidad, son un gobierno constituido. Y además les afecta porque les tiran por el frente. Tiran basura por el frente. Les tiran lixiviados, Hazard, picachos, por el frente. Eso ya lo vimos cuando recorrimos junto con el personal que ustedes enviaron. El tema de los lixiviados nosotros ya lo estamos resolviendo, ya es un tema en el que vamos a trabajar, que es la preocupación número uno, como dice don José, que tienen. Ahorita ya es un buen momento porque ya pasó el temporal de lluvias y ya no hay el riesgo de que se puedan llegar a desbordar estas tinas, que aunque ya estaban en una capacidad sobrada para poder recibir esto, es un tema que nosotros estamos pensándolo a futuro. Claro. Para que no se den estas contingencias que están mencionando. Muy bien, si les parece, nos volvemos a reunir ya que empiece el plan y que tengamos, como tú bien dices, más elementos para analizar de este programa anunciado por el gobierno. Por lo pronto, René, muchas gracias. Gracias. José, muchas gracias. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Y Francis, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Y gracias a usted. Hasta la próxima.